Muchos son los secretos que han sido olvidados a través de los eones, secretos ancestrales capaces de estremecer los cimientos del alma. Por suerte, algunos retazos de esos secretos pueden ser descubiertos, en este caso en pinturas primordiales. Los Wanjinas, seres de las estrellas, humanoides creadores de la humanidad e impulsores del conocimiento prohibido para el ser humano. En este videoprograma exploraremos ese conocimiento e indagaremos sobre el gran misterio de los seres Wanjina y la gran guerra entre las serpientes primordiales. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. En este videoprograma vamos a ofrecer un granito más de arena para aquella gran montaña de evidencias que nos hablan sobre unos extraños seres que en la antigüedad bajaron a la tierra e infundieron conocimiento al hombre. Esto lo hemos visto en un montón de videoprogramas, cada vez son más las pruebas, las evidencias y hasta las extrañas coincidencias que tienen todas estas culturas antiguas. Símbolos como la serpiente emplumada, adoraciones a los mismos dioses, mismas arquitecturas o incluso imposibles construcciones, siendo las pirámides de Giza las cosas más insignificantes dentro del amplio repertorio de construcciones imposibles. Lo que vamos a contar hoy, ese granito de arena más como evidencia, pertañe a unas extrañas pinturas encontradas al norte de Australia, concretamente en Kimberley. Veréis, en el año 1838 se encontraron estas extrañas pinturas en ese lugar, cuyas referencias eran también muy extrañas, porque os digo una cosa, la fuerza de la imagen que queda impregnada a través de los eones, a través del tiempo, es algo que nos cuenta innumerables historias. Y el tener estas pinturas, el tener esas historias, nos hace preguntarnos sobre un montón de cuestiones. ¿Qué fueron esas entidades? ¿Por qué están ahí escritas? Y sobre todo, ¿cuánta antigüedad tienen esas pinturas? Porque esto es muy importante en este tema. Veréis, estas pinturas fueron llamadas por los aborígenes los Wanjinas, unos seres que, como podemos ver, no tienen boca, tienen unos grandes ojos, una gran cabeza y una tez blanquecina. No sé vosotros, pero a mí me está recordando muchísimo a aquellos relatos de los grises, unas entidades de procedencia desconocida, de la cual podríamos discutir, y que de alguna forma tienen aspecto muy similar, una cabeza con forma de pera invertida, ojos grandes oblicuos. La verdad es que eso es llamativo, pero más llamativo aún son lo que le bordea a la cabeza. Se especula que lo que le bordea a estas entidades son o cascos, engranajes o aureolas. Y lo de las aureolas es muy llamativo porque, como veremos después, hay un tipo de dibujo que representa algo que en la Biblia también estaba muy representado, pero lo vamos a dejar para momentos más tarde. Según los aborígenes de la zona, los Wanjinas fueron unas entidades que descendieron desde las estrellas y mandaron construir varios templos, además de crear ellos mismos las pinturas. Ellos fueron los que crearon las pinturas, y esto es según las leyendas aborígenes, claro. Esto es tradición oral que se pierde con el tiempo, y como vamos a ver después, la antigüedad de estas pinturas son alucinantes. Según las leyendas, uno de estos seres fue el que se transformó en la mismísima Vía Láctea. Pero si seguimos investigando y contemplando estas pinturas, nos encontraremos con un símbolo muy importante, la serpiente emplumada, un símbolo que aparece en todas las culturas antiguas del mundo sin importar su separación en espacio o en tiempo, un elemento que representa la sabiduría y el conocimiento de aquellos antiguos dioses que descendieron desde las estrellas.
Os voy a decir una cosa, yo no creo en este tipo de coincidencias, porque para mí las coincidencias no existen. Y si este elemento es tan importante para tantas culturas antiguas, entonces hay algo que no encaja. O al revés, hay algo que encaja totalmente porque nos estaría hablando de una historia oculta de la humanidad. Una historia que nos ha censurado los gobiernos, el desconocimiento y también los grandes que están bajo las sombras, aquellas entidades que controlan a los gobiernos. Pero dejando esto al margen, porque si no me voy a meter en otro tema, vamos a continuar desmenuzando y analizando las figuras, las representaciones de los Wanjinas que están en el Gran Mural de Kimberley. Ahora os voy a poner esta imagen. Si os digo que es un santo de la Biblia, mucha gente dirá, bueno, es posible, se parece mucho a un santo, pero en realidad no es ningún tipo de santo, es una imagen representada en aquellos grandes, de aquellas pinturas, un Wanjina, y se parece mucho a los santos de la Biblia por esa extraña aureola que tiene, o ese extraño casco. Vemos a una figura de color rojo con un gran uniforme de una sola pieza que me recuerda mucho a encuentros con humanoides, porque estos también presentan un extraño uniforme, y también vemos que tiene una extraña aureola o casco. En esa aureola se aprecian unas extrañas palabras, unas escrituras. Sin embargo, esas escrituras son de un idioma totalmente desconocido, no han podido ser descifradas. La semejanza de un santo y un Wanjina es bastante importante. No quiero decir que sean lo mismo, pero lo dejo como dato curioso por si alguien lo puede relacionar de alguna forma. Pero vamos a continuar porque para entender el significado de estos grabados, el por qué están ahí, tenemos que escuchar las leyendas de los aborígenes de la zona. Unas leyendas que ellos llaman las leyendas de los tiempos del sueño. Se dice que en los tiempos de los sueños existían dos grandes reinos, el reino de las serpientes venenosas que descendieron desde las estrellas, y el reino de las serpientes no venenosas que eran los habitantes originales del planeta Tierra, no siendo los humanos. Cuando digo serpientes, ellos, los aborígenes de la zona, se refieren a humanoides con aspecto de reptil, no a serpientes normales que reptan por el suelo. Cuando estas dos grandes facciones, estos dos grandes reinos de serpiente se juntaron, hubo una gran guerra. Una guerra por la disputa de el terreno, de la tierra entera. Y para ello utilizaron sus grandes armas, destrucciones masivas que dejaron muchas ruinas en el territorio de Kimberley, a sus alrededores. En esa gran guerra, las serpientes que ellos titulaban como venenosas, las de las estrellas, tiraron una gran arma, una nube que ellos describen como el gran polvo venenoso, un polvo que mató a casi todas las serpientes no venenosas que vivían en la tierra. Los supervivientes hicieron una cosa, meterse en el interior de la tierra, y en la gran zona titulada Ururu, allí en la gran montaña de Ayers Rock, se metieron dentro de esta montaña. Una montaña que ahora mismo supuestamente tendría galerías subterráneas por donde esta civilización convivió. La verdad es que esa montaña, Ayers Rock, tenéis que buscarla por internet porque es un sitio bastante peculiar. Es una montaña que cambia de color con el paso del tiempo por su composición mineral. Una montaña que, para los habitantes de la zona, se considera un lugar sagrado, un lugar repleto de misterios. La segunda parte de esta historia de El tiempo de los sueños de los aborígenes australianos nos hablaría también de otro elemento que ya es el colmo de los colmos, porque está también presente en un montón de culturas antiguas, los gigantes, la existencia de unos grandes gigantes que construyeron unas grandes herramientas que pesaban muchísimos kilos y eran enormemente grandes y que poblaron la tierra hasta un gran cataclismo. Estamos hablando de los Nephilim de la Biblia, esa descendencia que tuvieron los dioses con las hijas de los hombres para crear estos seres. Luego podríamos hablar de otros seres que fueron los hijos de los Nephilim que tendrían otros poderes diferentes, pero esto
no tiene nada que ver con las leyendas de los Wanjinas. Después de un gran cataclismo, aquellos gigantes desaparecieron y empezaron los tiempos de los hombres. Dicho esto, haber contado esta historia, tenemos que remontarnos a las pruebas. ¿Qué hay de verdad y de mentira sobre las leyendas? Como bien sabréis, las leyendas siempre tienen algo de verdad. Todo esto se transmite en tradición oral porque la escritura era escasa en aquellos tiempos. Porque como vamos a ver, la datación de estas pinturas es lo más importante del asunto, porque nos amplía y nos abre un montón de incógnitas. Supuestamente, las pruebas del carbono 14 no funcionaban en estas pinturas extrañas, en estos grabados enigmáticos, ya que el carbono 14 solo puede datar restos orgánicos, siendo las pinturas restos minerales. Pero hubo una persona que contempló y estudió estas pinturas llamada Graham Walsh. Graham Walsh lo que hizo fue descubrir unos grandes panales de abejas que estaban fosilizados por encima de las pinturas, habiendo más pintura debajo del panal. Decidió coger muestras de esos panales y pasárselas a un amigo suyo que era geólogo llamado Richard Roberts. Richard Roberts dató la antigüedad de esos panales de abejas fosilizados de más de 17.000 años de antigüedad, siendo los grabados, siendo estas pinturas mucho más antiguas que el panal, porque fueron pintadas mucho antes que ese panal de abejas. Entonces, ¿de qué antigüedad estamos hablando? ¿20.000 años? ¿Incluso más? Se llegó a decir que la antigüedad era más de 100.000 años, y esto se dice no solo por las pinturas, sino por fragmentos de herramientas que se encontraron también por la zona. Herramientas que pesaban muchísimo, eran muy grandes, y si se unían todas podían formar herramientas que solo un gigante podía blandir. Herramientas que podríamos decir que encajan con las historias de los tiempos del sueño que nos hablaban los aborígenes. La verdad es que no deja de ser interesante el tema de estas extrañas pinturas, un tema que forma parte dentro de la cultura popular y que de alguna forma estaría siendo una evidencia más, ese granito de arena para hablar sobre los astronautas ancestrales, sobre estas teorías que no hay ninguna duda de que fueron totalmente reales. Para llegar a una conclusión, podemos decir que los Wanjinas, estos seres de aspecto inquietante grabados en estas pinturas, formaron parte de una gran historia que se ha perdido con el tiempo. Solo tenemos pequeños fragmentos de estas herramientas, la datación de las pinturas y las inquietantes leyendas de los aborígenes. Lo dejamos como un dato más, como información valiosa para poder estudiar sobre los astronautas ancestrales, y seguiremos encontrando más granitos de arena sobre este asunto. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os voy a traer la siguiente novela, En las montañas de la locura, escrita por H.P. Lovecraft. En las montañas de la locura se mezclan personajes ficticios con personajes reales, como por ejemplo Richard Evelyn Byrd o el mítico Amundsen, exploradores de la Antártida. Nos sitúa en la Antártida con estos personajes y con otros, y nos habla de unas extrañas ruinas ancestrales de millones de años en el centro del continente polar. En ese centro, esas montañas que se encuentran contienen unas ruinas de unos seres que también encuentran y que tienen una naturaleza mucho más allá de la esencia humana. Pero también os digo que encuentran cosas mucho más terroríficas que seres procedentes de las estrellas. Encuentran algo que no os voy a contar porque si no os fastidio el libro, que la verdad produce un error profundo en el alma de las personas que lo vieron. Además, también, considero que es un conocimiento aparte. Ahora bien, ¿por qué os recomiendo una novela cuando yo siempre recomiendo ensayos de investigación?
Tengo costumbre de leer ensayos de investigación, pero a veces en las novelas veo conocimiento importante, porque como sabréis, la ciencia ficción solo es cuestión de tiempo de que se transforme en realidad, y lo vemos constantemente. Por ejemplo, esos robots que pronosticaba Isaac Asimov en sus novelas cada vez están más cerca. Tenemos los drones sobrevolando ahora mismo las ciudades, tenemos aparatos inteligentes. La verdad es que, como bien he dicho, en las novelas hay algo que también nos suscita, interés. ¿Qué decir de Julio Verne con Viaje al centro de la Tierra o 20.000 leguas de viaje submarino y esos pulpos gigantes? Dicho esto, os recomiendo este libro. Para mí, Lovecraft es uno de los grandes autores de ciencia ficción y terror. Debo decir que me lo estoy leyendo todo. Y nada, os lo dejo para que lo descarguéis en la descripción de este vídeo. Y nada, dicho esto, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.